Bienvenidos a un nuevo vídeo de Jóvenes Inversores. Hoy os explicaré mi estrategia personal para mayo 2022 y para eso hablaremos brevemente de Lunaterra UST y todos los problemas que ha tenido. Luego también miraremos el gráfico de Bitcoin para identificar los mejores soportes y resistencias de cara a las próximas semanas y luego también os destacaré un gráfico muy importante que a mí personalmente me tiene bastante optimista. Pero bueno, eso al final del vídeo. Entonces, empezando, si nos vamos aquí ahora al gráfico, vemos como, oye, os he puesto aquí RIP Lunaterra, top 10, ¿no? Al final era una cripto que, como sabéis, estaba en las top 10 en cuanto a capitalización de mercado, sin embargo, ha tenido ciertos problemas con su stablecoin UST, que perdió su equivalencia con el dólar. Y a causa de eso, pues naturalmente eso ha creado cierta desconfianza en el proyecto porque no conseguían que ese UST volviera a lo que es la evaluación o la evaluación de $1, ¿no? Porque al final de eso se tratan las stablecoins y realmente se ha encargado un poco lo que era el mecanismo que estaba incentivando, ¿no?, la subida de Lunaterra y han creado una oferta básicamente ilimitada de lo que es Lunaterra y por tanto también el token, como vemos aquí, ha caído en picado porque realmente ha sido un problema con el funcionamiento general del proyecto y personalmente os he puesto aquí RIP porque personalmente pienso que el proyecto está muerto, más allá de todos los proyectos y todos las posibles actuaciones que está proponiendo su creador. Personalmente no opino que vaya a superar el punto de confianza suficiente como para que esto recupere, ni mucho menos a niveles como estaba antes, pero bueno, esto se verá. Al final no quiero centrarme tampoco mucho en esta noticia porque realmente creo que es importante comentaros algunas cosas antes de esto que os ayudarán básicamente a aprovechar oportunidades más allá del ruido que pueda haber estado generando esta noticia, ¿no? Esta noticia al final ha afectado bastante al mercado de las criptomonedas y ha creado cierta incertidumbre, lo cual también ha creado presión bajista en el caso de Bitcoin, que ha perdido los $30.000. Cuando esto ocurrió, muchas altcoins también cayeron con fuerza y de hecho hemos visto bastante sangre en los mercados. Pero bueno, en cualquier caso hemos roto los $30.000, los hemos perdido a la baja hasta los $26.000 más o menos, o $27.000, perdonad. Y ahora mismo los estamos intentando recuperar y mantener los $30.000. Entonces, aquí un punto interesante es que si finalmente Bitcoin vuelve hacia los $27.000 y los pierde, podríamos ver niveles bastante más bajos como podrían ser pues los $25.000 como un nivel psicológico relevante, ¿no? Porque es un número ahí bastante concreto, y luego tenemos los $20.000 que son estas líneas azules y verdes respectivamente. Pero bueno, en cualquier caso, si conseguimos mantener los $30.000, lo cual sería naturalmente bastante positivo para el mercado, y luego seguimos al alza, tendríamos una primera resistencia en torno a los $34.000 y luego la siguiente sería en torno a los $37.700. Pero bueno, quería compartir con vosotros también este gráfico que en esencia, si os fijáis, antes de que Bitcoin rompiera los $30.000, nosotros compartimos con vosotros en nuestro Instagram de Jóvenes Inversores este gráfico, que en esencia muestra lo que es el movimiento de la oferta por parte de las ballenas, es decir, los grandes inversores institucionales. Y vimos como realmente hay un volumen fuerte en cuanto a los $34.150, que es la resistencia que os he marcado en el gráfico anterior, pero también tenemos un volumen que resalta bastante alrededor de los $27.000, lo cual es importante porque estos niveles de volúmenes tan altos tienden a servirnos como soportes o resistencias. Entonces, si perdemos los $27.000, realmente no sería muy positivo en el sentido de que, si os fijáis aquí en la derecha, no tenemos mucho más soporte hasta los $20.000 o de hecho un poco por debajo. Entonces, esperemos no perder los $27.000. Por el momento, como habéis visto, hemos rebotado a la perfección en este nivel justo aquí, porque al final es un nivel relevante para las ballenas, pero no descarto que podamos seguir cayendo, ¿vale? Entonces, por último, os quería compartir el gráfico que os comentaba antes, que va relacionado también con mi estrategia para este mes, ¿no? Que es Bitfinex BTC USD Longs. ¿Qué significa esto? En esencia nos está mostrando la posición a largo o al final a la alza por parte de las
instituciones. ¿Y por qué digo instituciones? Pues porque Bitfinex es un exchange que utilizan sobre todo las instituciones y no solo los inversores institucionales normales, sino los más sofisticados. Y los más sofisticados en el sentido de que cuando Bitcoin tiene un movimiento muy fuerte, ya sea al alza o a la baja, como vimos en mayo 2021 con el tema de China, o como vimos en septiembre, o como hemos visto ahora mismo con Lunaterra y toda la incertidumbre, etc., estos inversores o este exchange es el que menos liquidaciones tiene, lo que significa que los inversores que toman posiciones en este exchange son los que menos se ven afectados porque en cierto modo ya saben hacia dónde se va a mover el mercado, ¿no? Entonces es curioso o es bastante interesante analizar lo que hacen estos inversores tan sofisticados en momentos como este, ¿no? Si nos fijamos en lo que es el gráfico histórico, vemos cómo realmente en lo que fue al final de 2020 tomaron una posición bastante fuerte al alza a favor de Bitcoin. Luego tuvimos un 2021 en el que no pararon de subir lo que fuera la apuesta por la subida de Bitcoin hasta julio 2021. Muy positivo en el sentido de que, oye, precisamente en julio 2021 fue el punto más bajo antes de la subida fuerte. Entonces realmente se anticiparon a la subida que vimos desde los $29.000 hasta los $69.000 en el caso de Bitcoin. Y ahora mismo, pues como veis aquí, estamos en absolutamente unos máximos de los últimos 3 años a favor de una subida del Bitcoin. Entonces, naturalmente, esto no es ni mucho menos el único gráfico que debemos vigilar si queremos invertir, ¿no? Pero sí que es un gráfico que yo vigilo bastante para indicarme un poco cómo está posicionándose o cómo están posicionándose los inversores institucionales más sofisticados del mercado que ya han sabido adelantarse a lo que son las subidas del mercado en el pasado, ¿no? Precisamente esta de aquí es innegable. Julio 2021, precisamente justo antes de la subida con fuerza. Entonces, más allá de este dato que os acabo de enseñar, que es bastante positivo, naturalmente hay otros aspectos que pueden estar afectando al mercado o que han estado afectando al mercado desde hace varios meses, como por ejemplo el miedo a una recesión, la subida de tipos de interés por parte de la Fed en Estados Unidos y luego también el conflicto geopolítico en Europa. Al final, todos estos aspectos crean cierta incertidumbre en el mercado y la incertidumbre a los mercados no les gusta. De hecho, bolsa está cayendo por la constante subida de tipos de interés por parte de la Fed y como sabéis, la bolsa y las criptos tienen una correlación que está en máximos, lo cual significa que como inversores en criptos también tenemos que empezar a vigilar mucho lo que pasa en la bolsa y cómo afectan diferentes aspectos a este mercado financiero. Pero aparte de esto, naturalmente no todo es negativo. Porque precisamente en estos momentos, y aquí es donde viene mi estrategia, en estos momentos es donde personalmente, y no es recomendación de inversión, personalmente es cuando me pongo a pensar en comprar y aprovechar oportunidades de precios bajos, porque normalmente lo que los inversores principiantes hacen es cuando todo está subiendo y ven que todo sube y se les escapa el precio, entran para que no se les escape el precio. Y luego tenemos por otro lado los inversores un poco más sofisticados o con más experiencia y avanzados que deciden hacer exactamente lo contrario. No dicen de entrar cuando todo está subiendo aquí arriba, sino lo que hacen es esperar a que el mercado corrija o tenga un movimiento a la baja para poder entrar con fuerza en precios más bajos y por tanto aumentar su rentabilidad cuando el precio se vuelva a recuperar o el mercado en general se vuelva a recuperar. Entonces, ¿en qué momento estamos ahora mismo? Pues bien, mayo 2022 estamos en una situación en la que Bitcoin ha perdido los $30.000 desde verano 2021 que no hacía esto. Y además de esto tenemos ciertos aspectos de incertidumbre que os hemos comentado hace un momento que al final están afectando a que haya cierta volatilidad en el precio y realmente haya mucho miedo en el mercado. Y ese miedo es el que ha hecho que Bitcoin caiga por debajo de los $30.000, pero que también Polkadot pierda los $10, que otros activos muy buenos estén a precios de descuento impresionantes. Y realmente son estos los momentos en los que uno tiene que plantearse según su perfil de inversión y su horizonte de inversión si prefiere
quedarse fuera y esperar a que vuelva a subir todo y luego entrar más arriba, o aprovechar los precios bajos como hacen los inversores un poco más avanzados. ¿Esto significa que mi estrategia es entrar ahora mismo a este nivel con todo lo que tengo? No, mi estrategia personal siempre ha sido y siempre seguirá siendo ir entrando de forma promediada en activos de valor que considere interesantes, sobre todo teniendo en cuenta que están a un descuento impresionante, ¿no? Entonces, en este sentido, nosotros podemos ir comprando poco a poco a medida que el precio va cayendo. Y de esta manera, si finalmente acaba subiendo, nosotros ya hemos comprado. Pero no nos esperamos nunca a el último punto o el precio más bajo posible, porque al final así es como se nos escapa el precio o la oportunidad, porque realmente nadie, ni tú, ni yo, ni las inversiones institucionales que han tenido también algunas pérdidas, saben a ciencia cierta cuál va a ser exactamente el punto en el que Bitcoin va a empezar a explotar. Entonces, en ese sentido, yo lo que tiendo a hacer es ir promediando las entradas y a medida que vaya cayendo, pues como hemos visto antes, los diferentes niveles de soporte aún pendientes, 27.000, 25.000 y 20.000, pues ir comprando poco a poco a esos niveles, teniendo en cuenta que soy un inversor a largo plazo y que realmente mi horizonte de inversión va por muchos años vista, y llegaré al siguiente ciclo de las criptos, y ahí esas compras que hayamos hecho en 25.000, 27.000 o 30.000 serán muy rentables si Bitcoin continúa con lo que es el patrón que lleva teniendo los últimos 12 años. Entonces, esto es un poco lo que os quería comentar en cuanto a mi estrategia, y más allá de comprar barato y vender caro, naturalmente hay otras estrategias que yo personalmente estoy siguiendo. Tenemos todo el tema de los NFTs, que cuando el mercado criptos está bajo por un tiempo prolongado, los NFTs se disparan en cuanto a valor, también en cuanto a valor en activo, porque al final lo que queremos es acumular más Ethereum, más Solana o más de cualquier cripto de la que sea el marketplace en el que estamos invirtiendo. O por otra parte tenemos lo que es el tema de yield farming, en la que podemos generar ingresos de forma mucho más continuada y constante frente a lo que son las compras baratas y las ventas caras, ¿no? Porque eso depende de que el mercado realmente esté alcista, pero con el yield farming no. Con el yield farming podemos generar esos ingresos de forma mucho más constante, y eso es algo que trabajamos a diario en el club de criptonautas. Pero bueno, espero que este vídeo os haya gustado y nos vemos en la siguiente. Un saludo.